si los hombres no pudieran sentir dolor por la falta de afecto, como si no necesitaran intimidad emocional y física para sentirse vivos. Pero este sufrimiento silencioso tiene raíces profundas que van mucho más allá de lo que imaginas. No se trata solo de un deseo sexual frustrado, se trata de una sed insaciable de conexión, de una soledad que surge dentro del propio matrimonio, de un vacío que crece con cada día que pasa sin que exista una conexión real. Y la tradición cristiana tiene mucho que decir al respecto, sobre lo que sucede cuando un matrimonio pierde su esencia sagrada. Cuando dos personas comparten el mismo techo, pero viven en mundos completamente separados. No estás solo en este dolor, y existe un camino para comprender lo que realmente ocurre tras este rechazo que tanto te duele. Hay una verdad que necesita ser expresada con claridad y compasión. El rechazo en el matrimonio no se originó contigo. Es un patrón ancestral que se transmite de generación en generación, y se aborda de maneras que a menudo se ignoran o se malinterpretan. Cuando examinamos las escrituras con honestidad, encontramos relatos de matrimonios marcados por la distancia emocional, la frialdad y una profunda desconexión entre marido y mujer que va mucho más allá de lo superficial. El libro de Proverbios habla de la mujer pendenciera, aquella cuyas palabras gotean constantemente como una fuga persistente. Pero pocos se detienen a pensar en el hombre que vive bajo ese techo, en el peso que carga, en la soledad que siente incluso estando casado. Y también existe el silencio que rodea otro tipo de abandono, uno que no es ruidoso, pero sí igualmente devastador. El rechazo silencioso que ocurre cuando ella está físicamente presente, pero emocionalmente ausente. La tradición cristiana siempre ha entendido el matrimonio como una unión sagrada, donde dos personas se convierten en una sola carne, como se relata en el Génesis. Pero ¿qué sucede cuando esta unión solo existe en el papel? Cuando los cuerpos comparten el mismo espacio pero las almas están separadas por un abismo que parece insalvable. Pablo, en su carta a los Corintios, habla de la intimidad matrimonial de una manera que muchos prefieren evitar, diciendo que marido y mujer no deben privarse mutuamente, excepto por mutuo consentimiento y por un tiempo limitado. No se refería simplemente al sexo como un acto físico, hablaba de la necesidad humana de conexión, del peligro espiritual y emocional de vivir en un matrimonio donde la privación se convierte en la norma y no en la excepción. Porque cuando el rechazo se instala, no solo afecta el cuerpo, penetra en el alma y comienza a corroer la identidad, la autoestima y la capacidad misma de sentirse amado y deseado. Los padres de la Iglesia, aquellos hombres que dedicaron su vida a comprender las complejidades del alma humana, sabían que el matrimonio sin intimidad era terreno fértil para un profundo sufrimiento. San Agustín, en sus confesiones y escritos sobre el matrimonio, reconoció que la privación emocional y física dentro del matrimonio creaba una herida que sangraba en silencio, un dolor que el hombre cargaba sin saber cómo nombrar ni sanar. Comprendió que Dios había creado el matrimonio no solo para la procreación, sino también para la compañía, para aliviar la soledad, para que dos seres humanos pudieran experimentar la plenitud a través de la unión genuina. Cuando esta plenitud se niega repetidamente, cuando un hombre busca a su esposa y solo encuentra rechazo, algo dentro de él comienza a morir poco a poco. Una parte vital de su humanidad se sofoca bajo el peso de la indiferencia. Pero esta historia tiene una dimensión aún más profunda que necesita salir a la luz. El rechazo que sientes no se limita a ti o a ella como individuos. Se trata de patrones arraigados mucho antes de que se conocieran. Se trata de heridas sin sanar que ella arrastra y que se manifiestan como frialdad, de bloqueos emocionales acumulados a lo largo de los años como mecanismos de defensa, de mensajes que recibió en su infancia sobre la intimidad, sobre su propio cuerpo y sobre el papel de la mujer en el matrimonio. La tradición cristiana a menudo ha contribuido a esto de maneras problemáticas, enseñando que el sexo era algo sucio o que solo se toleraba para la procreación, creando generaciones de mujeres que aprendieron a desconectarse de sus propios deseos, de sus propios cuerpos y de su capacidad para sentir y dar placer. ¿Y tú, el hombre que se siente rechazado, estás cosechando los frutos de siglos de mensajes distorsionados sobre la intimidad marital? La Biblia, en el Cantar de los Cantares, presenta una visión completamente distinta de la intimidad en el matrimonio. Allí encontramos una apasionada celebración del amor erótico entre marido y mujer, un lenguaje poético que habla del deseo. Cuando cada noche duermes junto a alguien que te rechaza, algo sucede en tu cuerpo que va mucho más allá de la frustración momentánea.
La neurociencia está descubriendo lo que la sabiduría ancestral ya intuía. El rechazo crónico activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. Cuando intentas acercarte y te rechazan, cuando intentas besar y te dan la espalda, cuando sugieres intimidad y te ponen mil excusas, tu cerebro lo registra como una herida real. No es drama, no es exageración, no es debilidad tuya. Es una respuesta biológica a una necesidad humana fundamental que se te niega. Fuiste creado para la conexión. Tu sistema nervioso fue diseñado para buscar cercanía, contacto, intimidad con la persona con quien elegiste compartir tu vida. Cuando esta intimidad se niega repetidamente, entras en un estado de estrés crónico que afecta tu salud mental, tu salud física y tu capacidad para desenvolverte plenamente en el mundo. Pero hay algo aún más doloroso que el rechazo en sí, el silencio que rodea este sufrimiento. No puedes hablar de ello con tus amigos porque existe una cultura que ridiculiza al hombre que se queja de la falta de sexo en su matrimonio como si fuera un animal movido por instintos primitivos, como si tu deseo de intimidad con tu esposa fuera algo vergonzoso o ridículo. No puedes hablar de ello en la iglesia porque el mensaje suele ser que debes ser paciente, que debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que debes servir y esperar sin cuestionar. Y si bien estas cosas tienen su lugar, ignoran por completo tu dolor legítimo, tu necesidad humana de ser deseado, tocado, elegido por la persona con la que te casaste. Así que te lo guardas todo dentro, y este silencio se transforma en una profunda tristeza que impregna cada aspecto de tu vida. La tradición cristiana tiene una palabra para describir el matrimonio sin verdadera intimidad. Es una violación del pacto matrimonial. No solo la infidelidad física destruye un matrimonio. La privación prolongada e intencional también es una forma de quebrantar la promesa hecha en el altar. Cuando Pablo escribió que marido y mujer no deben privarse mutuamente, estaba estableciendo un profundo principio espiritual. Se pertenecen el uno al otro, tienen autoridad sobre el cuerpo del otro, tienen la responsabilidad mutua de satisfacer las necesidades del otro. Esto no significa que cualquiera pueda exigir sexo en cualquier momento sin considerar los sentimientos o el estado del otro. Eso sería una grotesca distorsión de la enseñanza. Significa que existe una sagrada responsabilidad de mantener viva la llama de la intimidad, de no permitir que la indiferencia se apodere de la situación, de no usar el rechazo como arma ni como forma de castigo. Debes comprender que el rechazo de tu esposa probablemente no se deba a ti como hombre, ni a tu apariencia, tu desempeño o tu valía como persona. En la mayoría de los casos se debe a heridas que nunca sanaron, a traumas que nunca procesó, a patrones arraigados mucho antes de que entraras en su vida. Quizás creció en un hogar donde la intimidad física se consideraba algo sucio o pecaminoso, donde el cuerpo femenino era motivo de vergüenza y no de celebración. Quizás sufrió abuso o violencia en el pasado y nunca recibió ayuda para procesar ese dolor, por lo que ahora cualquier intento de intimidad le provoca un miedo o una repulsión inexplicables. Quizás carga con el peso de las expectativas culturales sobre cómo debe comportarse una mujer cristiana, creyendo que mostrar deseo es algo inapropiado o pecaminoso. Quizás está experimentando cambios hormonales que afectan profundamente su líbido, pero que no sabe cómo comunicártelo. O quizás existe una distancia emocional entre ustedes que expresa a través del rechazo físico, porque para muchas mujeres la intimidad física está profundamente ligada a la emocional. Y cuando una se rompe, la otra se vuelve imposible. Comprender estas posibilidades no elimina tu dolor, pero cambia por completo tu respuesta ante él. En lugar de interiorizar el rechazo como una confirmación de que no eres suficiente, puedes empezar a ver la situación con compasión, reconociendo que ambos sufren, aunque de maneras diferentes. Puede que te rechace no porque no te ame, sino porque está desconectada de sí misma, porque ha perdido el contacto con su propia capacidad de deseo y placer, porque está atrapada en patrones cuya existencia desconoce. Y esto requiere una respuesta diferente de tu parte. No la pasividad resignada que acepta la situación como inmutable, pero tampoco las exigencias agresivas que solo profundizan la distancia entre ustedes. Se requiere gran valor para entablar una conversación sincera sobre lo que está sucediendo, para crear un espacio donde ambos puedan ser vulnerables, para buscar ayuda externa si es necesario, para reconocer que ambos necesitan sanar y que no tienen por qué conformarse con una vida sin intimidad. Existe una antigua oración en la tradición cristiana que dice: Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar,
el valor para cambiar las que sí puedo y la sabiduría para discernir la diferencia. Esta oración se aplica perfectamente a la situación que estás viviendo. No puedes controlar los sentimientos de tu esposa, no puedes obligarla a desearte, no puedes manipularla para que cambie, pero sí puedes cambiar la forma en que afrontas esta situación. Puedes cambiar la forma en que te comunicas, puedes cambiar los patrones de relación que has establecido a lo largo de los años. Y el primer cambio necesario es romper el silencio que los está consumiendo lentamente a ambos. Guardar este sufrimiento en tu interior no protege tu matrimonio, lo envenena desde dentro. Cuando Jesús hablaba de las relaciones, siempre enfatizaba la importancia de la verdad dicha con amor. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dijo. En el contexto de tu matrimonio, esto significa que necesitas encontrar el valor para hablar con sinceridad sobre lo que sientes, no con acusaciones o resentimiento, sino con genuina vulnerabilidad. Esto implica sentarte con tu pareja en un momento de calma y decirle algo como: me siento profundamente rechazado cuando te alejas de mí, y este rechazo está creando una distancia entre nosotros que me asusta. No te culpo, solo necesito que sepas cuánto me duele esto porque te amo, y quiero que nuestro matrimonio sea un lugar donde ambos nos sintamos deseados y valorados. Esta comunicación es completamente diferente a decir: nunca quieres tener relaciones sexuales, ¿qué te pasa? Una abre la puerta al diálogo y a la sanación, la otra la cierra por completo. Pero también debes estar preparado para escuchar su verdad, y esa verdad puede ser difícil de escuchar. Puede que te revele que se siente abrumada por las responsabilidades domésticas y que al final del día no le queda energía para la intimidad. Puede que te diga que no se siente conectada emocionalmente contigo porque hace años que no hablan, porque siempre estás con el celular o viendo la televisión cuando están juntos. Puede que admita que tiene inseguridades sobre su propio cuerpo, especialmente si ha estado embarazada o ha subido de peso, y esta inseguridad le impide sentirse deseable, o que nunca aprendió a disfrutar de su propio placer, que todas las experiencias íntimas que han tenido se centraron en satisfacerte a ti, y que nunca dijo nada porque pensaba que así debía ser. Cada una de estas verdades es una puerta de entrada para transformar vuestro matrimonio, pero solo si estás dispuesto a escuchar sin defenderte, sin minimizar lo que siente, sin desviar la conversación hacia tu dolor sin reconocer el suyo. La Biblia en el libro de Santiago dice: sean prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarse. Este es uno de los consejos más prácticos y transformadores para cualquier relación, pero especialmente para un matrimonio en crisis. La tendencia natural cuando se sufre es querer que el dolor sea visto y validado de inmediato, que la otra persona entienda lo herido que uno está y que cambie su comportamiento ya. Pero la verdadera intimidad, la que sana y reconstruye, solo se da cuando ambos están dispuestos a escucharse profundamente, a entrar en el mundo interior del otro con curiosidad y sin juzgar, a reconocer que hay dos experiencias legítimas que ocurren al mismo tiempo y que ambas merecen ser respetadas. Esta situación también tiene una profunda dimensión espiritual que no se puede ignorar. Cuando un matrimonio pierde vitalidad, cuando la conexión íntima se enfría, cuando el rechazo se vuelve habitual, no solo sufre la relación humana, sino que la misma imagen de Dios se distorsiona. La tradición cristiana siempre ha entendido el matrimonio como un reflejo terrestre de la unión entre Cristo y la Iglesia, una danza sagrada de entrega mutua, de abandono, de amor que se renueva constantemente. Cuando se produce un distanciamiento, cuando la frialdad se instala, cuando el rechazo se vuelve habitual, se experimenta una contradicción espiritual que afecta no solo a la pareja, sino a todo el ambiente del hogar, a los hijos si los hay, y a la propia capacidad de dar testimonio del amor de Dios en el mundo. Porque, ¿cómo se puede hablar de un Dios que nos ame incondicionalmente si dentro del matrimonio mismo existe un rechazo crónico? Pero aquí la buena noticia que la tradición cristiana siempre ha proclamado: ninguna situación está más allá de la posibilidad de redención y transformación. La misma fe que cree en la resurrección, que cree que Dios puede traer vida de entre los muertos, que cree en la posibilidad de una renovación completa, esa misma fe también cree que su matrimonio puede restaurarse, que la intimidad puede regresar, que pueden aprender a reencontrarse tras años de distanciamiento. Pero esto no sucede por arte de magia, no sucede solo con la oración si ésta no va acompañada de acciones concretas. Dios abre puertas, pero se necesita el valor para cruzarlas. Dios ofrece recursos, pero se necesita la voluntad de utilizarlos. Y uno de los recursos más importantes que pueden buscar en este momento
Es ayuda profesional, ya sea a través de terapia de pareja con un profesional calificado o mediante consejería pastoral con alguien que realmente comprenda las complejidades de la intimidad matrimonial. Mientras trabajas para reconstruir la intimidad en tu matrimonio, hay un viaje interior que debes emprender a solas, y ese viaje implica redescubrir tu propia identidad más allá del rechazo que experimentas. Cuando pasas años siendo rechazado por la persona que debería apoyarte, algo cambia en cómo te ves a ti mismo. Empiezas a interiorizar mensajes destructivos sobre tu propio valor. Comienzas a creer que no eres deseable, que no eres suficiente, que hay algo fundamentalmente malo en ti. Y estos mensajes se arraigan tan profundamente que empiezas a comportarte en consecuencia, creando un círculo vicioso donde tu baja autoestima se manifiesta de maneras que alejan aún más a tu pareja, y su distanciamiento confirma tus creencias negativas sobre ti mismo. Romper este ciclo requiere que regreses a fuentes más profundas de identidad y valor que la aprobación o el rechazo de cualquier persona, incluyendo a tu pareja. La tradición cristiana siempre ha enseñado que tu identidad fundamental no se basa en lo que piensen los demás, sino en el hecho de que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, que eres profundamente amado y valorado por el Creador del universo y que tu vida tiene propósito y significado independientemente de las circunstancias externas. Esto no es solo un concepto teológico abstracto, es una verdad que debe arraigarse en el corazón, que debe sentirse en lo más profundo de tu ser. Necesitas empezar a mirarte al espejo y reconocer que la persona que ves reflejada tiene un valor intrínseco, que merece ser amada y deseada, y que el rechazo que experimenta no la define. Esto no sucede de un día para otro, es un proceso de reprogramación mental y espiritual que requiere tiempo y dedicación. Existe una antigua práctica espiritual llamada Lectio Divina, una forma meditativa de lectura de las Escrituras que los monjes desarrollaron hace siglos. Puedes usar esta práctica específicamente para reconstruir tu autoestima e identidad. Elige pasajes bíblicos que hablen del amor de Dios por ti, de tu creación intencional, del valor que tienes a los ojos del Creador. Lee despacio, permitiendo que cada palabra penetre en lo más profundo de tu conciencia. El Salmo 139, por ejemplo, habla de cómo Dios te formó en el vientre de tu madre, de cómo conoce cada detalle de ti, de cómo eres imponente y maravillosamente creado. No leas esto solo como información, permite que sea una experiencia, una reconexión con la verdad fundamental de quién eres, más allá de todos los rechazos que has experimentado en la vida. Al mismo tiempo, necesitas empezar a cultivar fuentes de vida y energía que no dependan de tu esposa. Esto no significa que te distancies emocionalmente de ella ni que abandones el matrimonio. Significa que dejes de depositar todo el peso de tu felicidad y plenitud sobre sus hombros. Cuando conviertes a otra persona en la única fuente de tu alegría, le impones una responsabilidad que ningún ser humano puede soportar y la relación termina asfixiándose bajo esta presión. Necesitas reavivar pasiones e intereses que han quedado latentes, reconectar con amistades descuidadas y encontrar actividades que te hagan sentir vivo y presente en el mundo. Esto podría ser un deporte, un proyecto creativo, trabajo voluntario o un grupo de estudio bíblico con otros hombres que enfrentan desafíos similares. Lo importante es que dejes de definir toda tu vida en función de la aprobación o el rechazo de tu esposa. Los padres del desierto, aquellos monjes que se retiraban a lugares solitarios en los primeros siglos del cristianismo, desarrollaron una profunda sabiduría sobre la importancia de la soledad fructífera. Comprendieron que es necesario aprender a estar en paz consigo mismo, a encontrar a Dios en la quietud de la propia compañía, antes de poder estar verdaderamente presente con otra persona. En el contexto del matrimonio, esto significa cultivar una rica vida interior que no dependa de la validación externa. Cuando uno está en paz consigo mismo, cuando tiene una profunda conexión con lo divino, cuando sabe quién es independientemente de cualquier circunstancia, se convierte en una presencia completamente diferente en la relación. Se deja de buscar al cónyuge desde la desesperación y se empieza a ofrecerse desde la plenitud. Y este cambio de energía transforma por completo la dinámica entre ambos. Pero aquí hay un delicado equilibrio que debe mantenerse. Buscar tu propia realización e identidad no significa que te volverás emocionalmente independiente hasta el punto de ya no necesitar intimidad marital. Algunos hombres ante el rechazo constante eligen este camino. Se desconectan emocionalmente, dejan de buscar a sus esposas e invierten toda su energía en el trabajo o los pasatiempos, o incluso en escapismos dañinos como la pornografía. Y el matrimonio se convierte en una fría convivencia donde dos personas comparten el mismo espacio, pero ya no comparten la vida.
Ese no es el objetivo. El objetivo es que te fortalezcas internamente para que puedas seguir buscando la reconexión con tu esposa, pero ahora desde la fortaleza, no desde la debilidad, desde la elección, no desde la desesperación. Buscas la intimidad con ella porque valoras vuestra unión y crees en la posibilidad de algo mejor, no porque te estés muriendo de sed emocional y ella sea la única fuente de consuelo disponible. Ha llegado el momento de abordar una dimensión práctica de esta situación que muchos evitan, pero que es absolutamente esencial: la dimensión de la sensualidad y el erotismo dentro del matrimonio cristiano. Existe una distorsión histórica que debe ser reconocida y corregida, un mensaje tóxico que ha penetrado profundamente en la cultura cristiana a lo largo de los siglos y que ha creado generaciones de parejas que no pueden experimentar plenamente el gozo de la intimidad física. Este mensaje afirma que el sexo se tolera dentro del matrimonio únicamente para la procreación, que es una concesión a las debilidades de la carne, que las personas verdaderamente espirituales deben trascender estos deseos terrenales. Y aunque teológicamente la mayoría de las denominaciones cristianas modernas rechazan esta enseñanza, emocional y psicológicamente sigue vigente, creando profundos obstáculos que impiden que marido y mujer se encuentren libre y placenteramente. El Cantar de los Cantares es la respuesta de Dios a esta distorsión. Ahí, en el corazón de la Biblia, encontramos un libro entero dedicado a la celebración del amor erótico. Una poesía sensual que habla del deseo mutuo entre amantes de una manera que avergonzaría a muchos cristianos modernos. El novio describe el cuerpo de su amada con exquisito detalle, comparando sus pechos con racimos de uvas, sus labios con hilos escarlatas, su cuello con una elegante torre. Y ella responde con igual pasión, diciendo que su beso es mejor que el vino, que se desmaya de deseo por él, que lo busca por las noches en su lecho. No hay vergüenza, ni culpa, ni frialdad. Solo existe la gozosa celebración de la atracción física y emocional entre dos personas que se han elegido mutuamente. Y esto no está en la Biblia por casualidad, sino como una clara declaración de que Dios creó la intimidad sexual como algo bello, sagrado y profundamente placentero cuando se vive dentro del pacto matrimonial. Pero conocer esto teológicamente no resuelve automáticamente los obstáculos prácticos que existen en tu matrimonio. Si tu esposa creció escuchando que las mujeres decentes no sienten deseo, que el cuerpo femenino es fuente de tentación y pecado, que demostrar placer sexual es vergonzoso, estos mensajes están profundamente arraigados en su sistema nervioso y no desaparecerán solo porque alguien le lee el Cantar de los Cantares. Deconstruir estas creencias limitantes requiere tiempo, paciencia, conversaciones honestas y, a menudo, ayuda profesional. Y tú, como su esposo, tienes un papel fundamental en este proceso de sanación. Puedes ayudarla a redescubrir su propio cuerpo como algo sagrado y hermoso. Puedes crear un ambiente seguro donde no se sienta presionada ni juzgada. Puedes aprender el arte de despertar el deseo en ella a través de una conexión emocional genuina y no solo mediante insinuaciones físicas directas. La tradición tántrica, si bien no es de origen cristiano, ha desarrollado una sabiduría sobre la intimidad que muchos terapeutas sexuales cristianos están integrando en su trabajo con parejas. La idea central es que la intimidad física es una danza sagrada que exige presencia total. No es una actuación que deba completarse, sino un viaje para saborear. Su placer es tan importante como el de ambos. Son compañeros que exploran juntos el misterio de la unión y no adversarios con objetivos diferentes. Para muchos hombres esto requiere un cambio radical de mentalidad. En lugar de ver el sexo como algo que se hace para aliviar la tensión o satisfacer una necesidad, se empieza a ver como algo que se crea en conjunto. Un arte que exige atención, creatividad y una profunda escucha de las señales que emite su cuerpo. Se aprende que los preliminares no son solo un paso obligatorio antes del acto principal, sino que pueden ser el lugar donde se produce la conexión más profunda. Se descubre que tocar su cuerpo con reverencia y no con urgencia, mirarla a los ojos en lugar de cerrar los propios, susurrarle palabras que la hagan sentir deseada y valorada. Todo esto puede encender en ella una pasión que ni siquiera sabía que existía. Existe un libro escrito por terapeutas cristianos titulado Una partitura, que explora la dimensión sagrada y placentera de la sexualidad marital, liberando a las parejas de años de condicionamiento negativo. El título juega con las palabras en inglés. Sheet music significa partitura musical, pero sheet también significa sábana, por lo que se trata de la música de las sábanas, la sinfonía que marido y mujer crean juntos en la intimidad del dormitorio.
Esta metáfora es poderosa porque nos recuerda que la sexualidad requiere armonía, ritmo compartido, atención a los movimientos del otro, disposición para improvisar y crear juntos. No es una actuación en solitario donde uno toca y el otro solo escucha, sino una composición conjunta donde ambos son a la vez músicos y oyentes. Cuando se comprende esto, cuando se deja de ver el sexo como algo que se necesita obtener de la otra persona y se empieza a ver como algo que se crea en conjunto, toda la dinámica cambia. Pero mientras aprendes todo esto, mientras trabajas para reconectar con tu esposa de maneras más sanas, también necesitas ser honesto con la lucha que enfrentas con tu propia sexualidad frustrada. Muchos hombres en esta situación caen en patrones destructivos como la pornografía o las fantasías obsesivas porque no saben qué hacer con el deseo insatisfecho en su matrimonio. Y aunque es comprensible que estés luchando, estas evasiones no solo violan la fidelidad matrimonial, sino que también reprograman tu cerebro de maneras que dificultan aún más la conexión genuina con tu esposa cuando surge la oportunidad. La pornografía te entrena para buscar la excitación a través de la constante novedad visual y la gratificación instantánea, justo lo contrario de lo que se necesita para cultivar una intimidad real con una persona real, que tiene sus propios ritmos, estados de ánimo y necesidades. Si estás atrapado en este ciclo, necesitas ayuda, ya sea a través de grupos de apoyo, terapia individual o recursos específicos para hombres que luchan contra la adicción al sexo. Volvemos entonces a la pregunta inicial que te trajo hasta aquí. Tu esposa siempre te rechaza. ¿Y qué dice la Biblia sobre tu sufrimiento silencioso? La Biblia dice que tu dolor es real y legítimo, que no eres débil por sentir falta de intimidad, que tu necesidad de conexión no es un pecado, sino parte integral del matrimonio tal como Dios lo diseñó. Pero la respuesta no está en exigencias amargas ni en resignación pasiva. Está en el camino angosto de la verdad expresada con amor, en la compasión que ni niega el dolor ni se ahoga en él, en la fe que cree que la transformación es posible aun cuando todo parece perdido. Has llegado hasta aquí porque una parte profunda de ti aún cree que las cosas pueden cambiar y esa esperanza no es ingenuidad. Es la chispa divina que reside en tu interior y que se niega a aceptar la muerte en vida que supone un matrimonio sin intimidad. El cambio comienza contigo, con la valentía de iniciar conversaciones difíciles, con la disposición a examinar tus propias responsabilidades y con la humildad de buscar ayuda cuando la necesites. Elige un momento en los próximos días y comienza esta conversación. Con auténtica vulnerabilidad, expresa lo que sientes y no lo que ella hace mal, y luego escucha atentamente lo que tiene que decir. Comparte tu historia en los comentarios, rompe el silencio que mantiene este dolor como un tabú, porque no estás sola en este camino. Si este video te conmovió profundamente, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque seguiremos explorando temas que la mayoría de las voces religiosas evitan. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Tu historia todavía no termina. Tu matrimonio aún tiene esperanza de redención y no tienes que volver a cargar con este peso solo.